Saludos mis bellos budas disfrazados y bienvenidos a otro video explicando estas enseñanzas no duales. En este video voy a tratar de cubrir la pregunta de qué es el budismo. Sobre todo en nuestra cultura hispana tenemos una ausencia de poder entender esta palabra. Vamos a decirle palabra hasta ahora porque es lo que voy a intentar hacer en este video, de tratar de describir lo que es el budismo y por qué es tan complicado y confuso para nosotros que vivimos en la cultura occidental de este planeta. Hay varias razones por eso y voy a tratar de cubrir algunas de ellas. Pero lo primero que quiero decir es que hay muchos elementos del budismo que no voy a cubrir obviamente a fondo, sino simplemente voy a hablar de lo que me parece relevante y después voy a entrar a lo que es mi tema en específico de cómo quiero elaborar esto para que puedan entender en esencia, porque a mí siempre me interesa que entiendan en esencia lo que es la enseñanza que estoy dando. No tanto en la parte académica, histórica, en escritos, etc. Aunque pueden ser un buen apoyo. Pero budismo como tal viene de la palabra Buda, lo cual ya bastante nosotros conocemos. Y la palabra Buda significa el hombre que despertó, o aquel que despertó, o la persona despierta, el hombre despierto. También viene, por supuesto, a pesar de que hemos tenido distintos Budas a través del tiempo, tenemos a Gautama Siddhartha, quien fue un hombre que vivió en lo que es ahorita el norte de Nepal, en la India, y vivió aproximadamente hace 600 años atrás, 2600 años atrás, 600 años antes de Cristo. Y sí, conocemos al Buda como una persona glorificada hasta cierto punto, pero en realidad fue un ser humano como Jesús o como cualquier otra persona. La historia del Buda o de Gautama Siddhartha como tal es bastante larga y muchos de ustedes la conocerán. Si no, simplemente déjenme un comentario y con gusto les grabo un video hablando de la historia de Gautama Siddhartha y cómo se convirtió en el Buda. Porque de hecho la misma historia tiene mucha enseñanza para entender el proceso mental del ser humano. Pero entonces tenemos que esta persona nació hace aproximadamente 600 años. Los orientales no tienen mucho interés en mantener registros sobre fechas, nombres o eventos específicos porque ellos entendían que era una pérdida de tiempo tratar de enfocarse tanto en eventos particulares y sobre todo porque ellos tenían una comprensión de la realidad muy distinta a la de nosotros en el occidente o en la cultura occidental, que ahora es global por supuesto, abarca al oriente también porque ha influenciado el estilo de vida, en donde estamos compulsivamente obsesionados por el tiempo, por los eventos, por los hechos reales. Y todo esto es parte precisamente de algo que ocurrió aproximadamente hace 2600 años, 600 años antes de Cristo, a lo cual he aludido en mi serie, que ya es bastante vieja y está un poquito desactualizada, pero desactualizada en términos de cómo describo las cosas ahora, pero mi serie de lo que es la filosofía griega. Todo comenzó hace 2600 años también en la parte de Grecia, así como hace 2600 años tuvimos también el daoísmo, gracias a Lao Tse. Pero me desvío. Aunque todo esto está relacionado con el budismo también, me quiero mantener dentro de lo que es los elementos esenciales que hacen el budismo. Ahora, ¿cómo sale el budismo y por qué sale el budismo? Hace 2600 años teníamos una división en el planeta en cuanto a las culturas. Y la cultura hindú se había, digamos que, se había generado a través del tiempo por lo que conocemos las enseñanzas no duales. ¿Les suena conocido ese título? Es precisamente el que utilizo aquí. Y por eso es que hablo de enseñanzas no duales y no enseñanzas budistas, a pesar de que es lo mismo. Pero en esencia lo que ocurre en la India es que se hace un descubrimiento. Y para eso yo tengo teorías con respecto a lo que fue Egipto, que fue quien trasladó, en mi opinión, estas enseñanzas hacia el Oriente. Y el Oriente las acogió con una mente muy fresca y con el deseo de desarrollarla al máximo. Esta cultura hinduista es la que nos llevó a que pudiéramos entender las enseñanzas no duales. No dual quiere decir en esencia lo que nosotros hablamos de unicidad o uno.
Para aquellos que me sigan en la ley del uno, es básicamente lo mismo. Enseñanzas no duales o enseñanzas de la ley del uno básicamente hablan de que hay un solo elemento en esta realidad, que todo esto es básicamente un organismo. Y es bastante simple de sentirlo y saberlo. Pero estas fueron las enseñanzas no duales. Sin embargo, a través de los miles de años, y esto viene desde los mejores registros que tenemos en aquel entonces, que son los Upanishads, que son escrituras o poesías básicamente hinduistas que hablaban de todo esto. Y siendo considerado parte de una cultura, era muy difícil exportarlo o explicárselo a un extranjero porque es algo que se desarrolló a través del tiempo en una región particular en nuestro planeta. Pero entonces, hace 2600 años, llegó Gautama Siddhartha y revolucionó de alguna manera las enseñanzas no duales, y por eso es que se le conoce como el budismo. Ahora, el cómo lo hizo y toda la historia detrás de eso, parte de otro video. Lo importante es las enseñanzas como tal y lo que realmente significa para nosotros. Para no entrar en las enseñanzas, porque eso, de nuevo, no es parte de lo que quiero explicar aquí, quiero ir, como ustedes me conocen, al centro, al corazón, sin dar ningún tipo de rodeos innecesarios, a pesar de que ya di varios, pero quería cementar esa parte de lo que es el trasfondo histórico de cómo conseguimos el budismo. Entonces pueden considerar el budismo como el hinduismo para exportar, o una manera en la que se puede agarrar la cultura hinduista basada en la no dualidad, Advaita, por cierto, es una palabra que me gustaría que tengan conocimiento porque significa precisamente eso, no dual, Advaita. Dvaita significa dualidad. Es como en nuestro sistema de lenguaje, tanto en inglés como en español, se utiliza mucho para negar o decir que no es. Entonces, no dual es lo que quiere decir Advaita. Ahora, en el hinduismo teníamos estas enseñanzas no duales y el budismo lo hizo fácil para poder exportar. Sin la mitología, sin todas las enseñanzas escritas o poemas, poesías y todo lo que adorna la cultura hinduista, la parafernalia general de lo que es todo el conocimiento del ser, de lo que ellos llaman Brahman o el ser absoluto. Y es lo que nosotros conocemos también como el creador en la ley del uno. Dios, el origen, la fuente, todos los nombres que le queramos dar, se refiere básicamente a esa realidad absoluta, a ese ser absoluto. Entonces, si tenemos todo esto, la pregunta es, ¿el budismo es una religión? Vamos a asociar primero el por qué el budismo es considerado espiritual y, por así decir, el solipsismo no es considerado una espiritualidad, pero es considerado una filosofía. O de repente la filosofía griega no es considerada una espiritualidad tampoco, es una filosofía. O por qué nuestra ciencia común no es considerada espiritualidad, pero y a veces pudiera ser filosofía, pero más que nada es ciencia. ¿Por qué tenemos tanta división? Y el budismo, ¿por qué tiene asociación con todo esto? A eso es lo que quiero llegar y cubrir para luego mostrarles el centro de lo que es el budismo y que pueda resonar con ustedes porque estoy seguro que va a resonar. Ahora, espiritualidad es lo primero. Nosotros tenemos una tendencia a buscar entender ese aspecto invisible o ese aspecto inefable de lo que es nuestra realidad. Algo que no podemos transmitir. La mejor palabra que todos podemos asociar con esto es amor. La espiritualidad está asociada al amor por muchas razones, pero la quiero utilizar en este caso como para decir el amor no puede ser expresado de una manera concisa. El amor es algo que se siente y que sí se puede expresar a través de sentimientos y no se puede expresar a través de medios académicos o físicos o algo tangible. Entonces nosotros tenemos esa tendencia hacia la espiritualidad. ¿Por qué el budismo está asociado a la espiritualidad? Porque el budismo va hacia la raíz del ser. Y el ser de por sí está interesado con estos fenómenos que ocurren en nuestro ser, como el amor o la experiencia mística, la cual voy a cubrir dentro de un rato y voy a asociar con todo esto. Pero esa es la esencia de la espiritualidad. Ahora, a partir de la espiritualidad tenemos lo que son las religiones. Las religiones parten de lo que es la sensación de espiritualidad,
pero intenta siempre tratar de describirlo de una manera específica, obviando el resto y tratando de decir que esa es la manera absoluta de poder entender las cosas, de una manera académica, una vez más, de escrituras y enseñanzas específicas. Mientras que el budismo no se preocupa por eso. El budismo jamás se establece como una especie de veneración absoluta, tampoco se le expresa como algún tipo de divinidad, pero está asociado por la experiencia que causa el budismo. Entonces, el budismo no está reclamando absolutamente nada de la realidad, sino simplemente expresándola. Y como parte de su naturaleza está asociada enormemente con la espiritualidad, porque nosotros estamos vinculados muy, pero muy fuertes con lo que es esa sensación de ser. Y el budismo lo explora. Entonces, a partir de la espiritualidad es que tenemos religiones. Y es cierto que hay religiones, de hecho el budismo es considerado una religión en nuestro mundo, pero no es una religión, o al menos no fue creado de alguna manera, porque ni siquiera fue creado, simplemente fue revelado, si pudiéramos decir alguna palabra. Fue revelado, pero fue tomado por algunas personas para crear religiones. Ahora, para nosotros la palabra religión tiende a tener una connotación muy negativa, sobre todo porque el catolicismo o el cristianismo ha hecho ¿cómo decirlo? Desastres en lo que es nuestra historia con respecto a lo que es la espiritualidad. Pero en el Oriente, una religión no es más que una especie de asociación que tenemos para explicar algo. Por ejemplo, mi amiga japonesa es budista Shinto en su cultura, y hay otros tipos de religiones a las cuales ellos se asocian, pero no hay ninguna discusión ni diferenciación. Los hindúes tienen todo tipo de diferencias. Algunos son asociados con Shiva, otros son con Shakti y con las diferentes mitologías que existen, pero no hay ningún tipo de riña entre ellos. Ellos entienden que no es más que una manera de expresar el uno. Nosotros no hemos hecho eso. Pero entonces, la religión se pudiera utilizar como palabra para definir también el budismo dentro de ciertas partes, porque ahí vamos a llamarlos sectas, sin la mala connotación de la palabra. Hay sectas que existen que expresan el budismo de alguna manera, ya sea en la India o en Japón, o aquí mismo en América también. En las Américas tenemos distintos tipos de escuelas de budismo. El Zen salió de esto también. Hay mucho que explorar aquí, pero la espiritualidad entonces es parte del budismo simplemente porque es algo que nosotros asociamos con la realidad. Filosofía es otra palabra que pudiéramos decir, y se dice a veces para aquellas personas que no quieren asociar el budismo con religión o espiritualidad y quieren ir directo a lo que son las enseñanzas budistas, dicen que el budismo es una filosofía. Entonces, ¿es una filosofía o no lo es? Las dos son correctas. Es una filosofía porque hay una manera filosófica de poder hablar de lo que es el budismo, a diferencia de la espiritualidad religiosa, que tiene una manera específica. Al menos en nuestra connotación occidental, tenemos la idea de que la religión tiene que ser estricta y que no puede ser filosofada. No se puede dejar a interpretación nada. Todo es precisamente correcto y estricto. Entonces, el budismo no se preocupa tampoco por la filosofía, pero permite que la filosofía obviamente sea parte de esto. El budismo es algo bastante abierto porque, como voy a llegar a la conclusión, se van a dar cuenta de la razón, del por qué es tan abierto. Entonces, filosofía sí se puede utilizar para definir. ¿Es una filosofía? Claro que lo es. Pero ¿fue intencionado para ser una filosofía? No, no tiene esa restricción tampoco. Entonces, la filosofía termina siendo algo por lo cual nosotros podemos explicar. Es un método, ¿ok? Y para eso hay una palabra que en sánscrito se conoce como dharma, y a pesar, tiene muchas traducciones, pero dharma es considerado como una especie de enseñanza o método, o pudiera ser también filosofía. Entonces, el dharma, dependiente de cada quien en realidad, es lo que el método que se utiliza por esta persona. Gautama Siddhartha tuvo su propio dharma, que es el más conocido y de donde se ha sacado en esencia todo, pero no ha sido algo sagrado. De hecho, a través del tiempo, el budismo ha evolucionado como filosofía. Y eso lo podemos ver en lo más reciente que tenemos, o la manera más rápida de poder entender el budismo, que es el camino
directo, que es el cual yo enseño. Y anterior al camino directo teníamos lo que era Zen. El Zen era esa manera de poder explicar el budismo de inmediato, a través de experiencia inmediata. Entonces vemos que hay una evolución también dentro de lo que es la técnica o el método, el dharma del budismo. Entonces, ¿es una filosofía? Puede ser expresado como una filosofía, es correcto. Por otro lado tenemos ciencia. La ciencia es algo que nosotros consideramos aquí en el occidente como la manera de describir la realidad física, de entender las partículas, de la interacción química y de todos los elementos físicos, las leyes del universo, etc. Y es una manera bastante limitada de poder entender el universo porque no incluye la mente. La mente es algo obviado por lo que es la ciencia, y eso lo podemos ver reflejado en nuestra medicina como tal, que es el próximo punto que voy a tocar, porque la mente es considerado subjetivo y no es nada relevante porque no se puede comprobar tangiblemente aquí. Pero entonces, ¿cómo podemos asociar el budismo con la ciencia? Vamos a partir desde el siguiente punto. A pesar de que puedo hacer otros paralelos, y los voy a hacer dentro de un momento, en cuanto a cómo el budismo enseña la realidad la realidad física de nuestro mundo, de nuestro universo. La mejor asociación que les puedo hacer con la ciencia es lo siguiente, y por eso es que el budismo es considerado también una ciencia, pero es una ciencia que va a la raíz de todo. Nuestra ciencia está basada en el método científico, el cual es hacer un experimento, observar, ver cuáles son los resultados y tomar notas. Este es el método científico en esencia. Cuando nosotros utilizamos el método científico para analizar la realidad, estamos siendo bastante objetivos y estamos siendo sinceros y honestos porque no hay ningún tipo de inclinación. A pesar de que eso ha cambiado en nuestra ciencia institucional a través del tiempo y ahora se ha creado más bien una especie de religión basada en la ciencia, donde se dice que la ciencia lo explica todo y que no hay absolutamente nada, a pesar de que ellos no incluyen la mente y mucho menos la conciencia y menos aún la sensación de espiritualidad. Pero la ciencia tiende a tener esa palabra final, tal cual como eran las religiones antes, o lo continúan siendo de manera endeble, pero lo continúan siendo todavía. Entonces, la ciencia está más enfocada en lo que es esa observación. Ahora, si podemos entender que como buenos científicos, verdaderos científicos, estamos interesados en la experiencia de la observación que estamos haciendo en el experimento y estamos viendo qué es lo que está sucediendo y tomando notas, tenemos que darnos cuenta que todo lo que nosotros percibimos está siendo filtrado por la mente. Es básicamente lo que nosotros somos. Somos una mente que está teniendo experiencias de todo tipo. Por eso es que nosotros no nos ponemos de acuerdo en el mundo occidental, que ha sido la cultura global ahora, que ha invadido por completo a todo el globo terráqueo. Por eso siempre lo quiero decir como que no es que en el Oriente se practica esto y todo el mundo es budista, sino que es mucho más complejo de lo que lo puedo hacer explicar aquí, pero esa es la esencia. Vivimos en un mundo de querer comprobar con hechos las cosas. Y en la ciencia como tal, nos olvidamos que lo que queremos es explorar a nuestro ser, porque nuestro ser es lo que está siempre filtrando la experiencia. Entonces, si somos honestos de esa manera, podemos decir que cualquier experiencia la podemos analizar únicamente a través de lo que nosotros percibimos. Y esto el budismo lo hace de una manera perfecta porque va a la raíz de quiénes somos. No está preocupado por lo que ocurre de manera física o metafísica, sino simplemente por lo que ocurre dentro de nosotros. Toma en consideración la mente como el punto de partida para cualquier tipo de realización externa y la conciencia como la base de todo. Entonces, si podemos hacer este experimento, no como la ciencia lo hace de la mente para afuera, sino de la mente para adentro, entonces tenemos la mejor ciencia porque no está sujeta a interpretación de nada, porque es una ciencia individual y absoluta. No depende de la interpretación del otro y de lo que vemos en distintos escenarios. Y por eso es que la ciencia aparentemente ha fallado en predecir en esencia todo, hasta el punto en el que la ciencia materialista ahorita se encuentra en un estado de decaimiento total, porque
se dio cuenta de que no existen partículas, no hay material como tal. Lo único que existe es energía. Y cuando se dan cuenta de esto, todo el modelo materialista se desvanece. Y ahora simplemente tenemos lo que es incluso el efecto de incertidumbre, lo cual es parte de la física cuántica o mecánica cuántica desde hace más de 100 años. Entonces, cuando nos damos cuenta de esto, podemos ver que toda la ciencia que conocemos externa está siempre en un proceso de cambio, de impermanencia, lo cual es otra palabra que enseño a menudo porque es importante, y es una palabra de impermanencia, de cómo nuestra realidad es impermanente o siempre cambiando. Y en este caso, cuando hablamos de impermanencia, no estamos hablando únicamente de lo que es, digamos, nuestra realidad que está creciendo y cambiando, sino nuestra mente también. Entonces, cuando lo exploramos de esta manera, nos damos cuenta de que existe una variación siempre en nuestros pensamientos y nuestras maneras de ser. Por eso es que es importante entender la esencia de lo que es nuestra realidad a partir de estos conceptos que son importantísimos. Pero me encantaría poder seguir extendiéndome aquí, pero estos son temas ya para otro video. Entonces, la palabra que tenemos es anitya, así como advaita, la A está denotando que no existe. Entonces aquí existe la impermanencia, anitya. Esto está asociado también con el anatman, pero ya me estoy extendiendo más de lo normal. Entonces, basado en este entendimiento, lo cual es comprobado científicamente, comprobado personalmente y espiritualmente también, de que nada puede permanecer, el budismo es la mejor manera de poder entender nuestra realidad científicamente. Por último, tenemos medicina, lo cual es una palabra que de repente les está chocando un poco porque dicen, ¿cómo el budismo puede ser medicina? Y esto viene porque nosotros tenemos una asociación de la medicina con el método o sistema alopático de nuestra cultura o nuestra sociedad moderna. Este sistema alopático lo que hace es tratar los síntomas del cuerpo, como ya sabemos. Sin embargo, en el Oriente, y como muchas otras enseñanzas antiguas nos han dado, filosóficas, espirituales, todo parte raíz del ser, de la mente. Y si nosotros estamos en constante estrés o desasociación con nuestro ser, hay lo que es enfermedad, lo que es una afección física. Entonces, si entendemos que toda afección física, a menos de que sea, digamos, de accidente o una laceración, fractura o algo así, y con todo eso pudiéramos asociarlo de alguna manera con la mente, pero todas nuestras afecciones físicas, la gran mayoría de ellas, provienen de la mente. Entonces, cualquier estudio profundo de la mente va a ser la mejor medicina que existe. Y por eso es que muchas personas reportan que se aliviaron del cáncer simplemente por haber cambiado su mente. No porque estudiaron budismo, simplemente porque cambiaron su mentalidad y se dieron cuenta de que eran sus últimos años de vida y decidieron vivirlos con su pasión y haciendo lo que les gustaba. Esa es la mejor medicina. Pero, ¿cómo haces eso si no te conoces a ti mismo? Ahora, la medicina, la mejor asociación que puedo hacer para que lo puedan entender incluso más todavía, y hablando de la mente, es psicoterapia. Primero, la psicoterapia que nosotros conocemos en nuestro sistema convencional de psicología es la peor manera que podemos, es mejor que nada, pero es la peor manera que podemos buscar una especie de cambio mental. Porque tarda demasiado tiempo, existe todavía una división en la mayoría de los psicólogos entre paciente y el sanador, en este caso, que es el psicólogo, y es demasiado lento y no muy eficiente, es la verdad. Lo segundo que se pudiera decir son plantas medicinales que ayudan a revelar la mente hacia la persona a través de un sistema drástico, en una ceremonia o algo así. Muchas personas han reportado, y yo soy un vivo ejemplo de esto, de cómo las plantas medicinales pudieran, pero una vez más, son métodos externos para ayudar al yo. Y no todo el tiempo son eficientes, tengo que decirlo. A pesar de que la ayuda está ahí, depende mucho del ser. El budismo, sin embargo, es la responsabilidad del ser tomando, o mejor dicho, la actitud del ser tomando responsabilidad por todo lo que sucede. Por ende, el budismo es la mejor manera que tenemos
de psicoterapia, porque estamos entendiendo nuestro propio ser a una manera profunda, que no deja nada a interpretación, sino entendemos precisamente no porque otra persona lo dijo, ni porque está escrito en un texto, ni porque un maestro lo trajo del cielo, sino simplemente porque tú lo puedes explorar en tu propia experiencia diaria. No tienes por qué tomar nada del exterior. Por eso es que el budismo no se preocupa tampoco por tener ningún tipo de ídolo, ni algún tipo de texto, sino de invitarte a explorarte a ti mismo o a ti misma, tu propio ser. Y de esa manera es que empiezas a ver la sanación interna. Todo esto tiene que ver con lo que entendemos en metafísica de centros energéticos. Recuerden, los hindúes fueron los que sacaron este sistema, que ahora es validado por lo que conocemos el material de Ra en la ley del uno, pero ni siquiera tenemos que llegar a esa extensión de entender metafísica para saber que hay un proceso terapéutico ocurriendo a través del ser. Ahora, todo esto, ¿por qué tenemos una división tan grande entre todo esto y el budismo? ¿Por qué es espiritualidad? ¿Por qué es filosofía? ¿Por qué es ciencia? ¿Por qué es medicina? Tan simple y llano porque nosotros en el occidente, llamado Grecia, empezamos un sistema materialista que dividió lo que conocíamos simplemente como filosofía del entendimiento de la realidad, empezando por Tales de Mileto, que fue el primero que trajo este tipo de pensamiento, y luego un poco desvirtuado, en mi opinión humilde, por los consiguientes filósofos, partiendo de Demócritos y los demás. ¿Qué pasó como consecuencia de eso? Dividimos todo este entendimiento de la realidad filosófica o el entendimiento del ser en ciencia, en espiritualidad o religión, en medicina basada en la ciencia, y la filosofía fue relegada básicamente a algo que algunas personas poéticamente hablan de la realidad. Entonces, tenemos toda esta división que parte de un mismo punto. En el budismo nunca hubo división. En el budismo siempre se mantuvo simplemente la esencia de lo que es la enseñanza del ser. Y si se puede transmitir de persona a persona, por eso es que no existen libros, no existe ningún tipo de enseñanza específica, ni un dharma especial, no existe absolutamente nada. Todo ha sido transmisión oral de poder decirle el uno al otro. Y nosotros en el occidente hemos fallado enormemente con lo que es tratar de transmitir información a través de libros, porque empezamos a escribir libros sobre libros, sobre libros, sobre libros, y se desvirtúa por completo. Es como que si escribiéramos en un periódico por encima de todas las letras y volvemos a escribir, al final lo que tenemos es un desastre enorme de pura tinta negra. Y eso es lo que ocurrió a través del tiempo. Entonces el budismo no se asocia con nada de esto, sino que entendemos a través del budismo que esta es nuestra naturaleza. La medicina es nuestra naturaleza porque el cuerpo y la mente son un conjunto dinámico que se puede sanar a sí mismo. Y si entendemos al ser, entendemos nuestra salud. No necesitamos ningún tipo de medicina específica, ni de plantas, ni químicas. La ciencia es parte de nosotros también. Nosotros somos esa sensación de querer explorar lo que es lo físico, es que está hecho, cómo fluye, cómo se forma, cómo decae. Esa es nuestra naturaleza también. No es algo que haya desaparecido o de repente haya sido una moda por un tiempo. La ciencia siempre ha estado como parte de nuestro propio ser. La filosofía es algo que naturalmente todos tenemos. Todos tenemos algún tipo de filosofía. Por ende es parte de nuestra naturaleza. Y la espiritualidad es algo innegable que todos tenemos también, de una u otra manera. Así que respondí lo que es el budismo. Quizá no con todo lo que dije, pero preparé el terreno para decirte específicamente qué es, ahora que sabes todo esto. El budismo es tu naturaleza. El budismo no es ninguna enseñanza, no es ningún tipo de religión, ni es una ciencia, ni es una filosofía. Eres tú. El budismo está en ti. El Buda eres tú y está esperando ser revelado. Hay razones por las cuales nosotros estamos velando, para aquellos que me siguen en la ley de uno no saben exactamente a lo que me refiero, esta realidad, y estamos velando al Buda interno de lo que es el yo separado, que es lo que experimentamos a diario. Pero el budismo eres tú, soy yo, es la naturaleza, es el cosmos completo, porque el budismo simplemente es nuestra naturaleza de ser. Esto es lo que quiero explorar en esta serie, que empieza lento, pero empieza, y voy a empezar a compartir mucho más de estos temas, porque lo otro que quiero decir sobre el budismo es que el budismo, como ya saben, no se puede enseñar a través de un texto, ni se puede, a pesar de que hay muchos textos que son fantásticos de leer, pero más que nada es una transmisión oral, donde mientras más se dialoga con el estudiante,
más se puede entender. Y lo más relevante de todo esto es que eres tú. No se trata de nada impuesto sobre ti. No tienes que tener conocimientos de metafísica, no tienes que tener conocimiento de filosofía, ni académico, ni absolutamente nada. Simplemente tienes que conocerte a ti mismo o tener la voluntad de explorarte a ti mismo sin ningún tipo de tapujos ni limitaciones. Con eso llego al final de este largo video introductorio también a lo que es el budismo. Espero que te haya gustado. Si te gustó, déjamelo en los comentarios. Si tienes preguntas, déjamelo en los comentarios. Si no te gustó, déjamelo en los comentarios también. Dale un like o dislike, como quieras. Suscríbete si no lo has hecho. Y nos vemos en el próximo video.